Pero quiero marcar esta presentación en el documento que votó y publicó la Asociación General. Fue votado en el Consejo Anual de 1986 en Río de Janeiro, y fue publicado en la revista Ministry en 1987. Aquí está la imagen del artículo, y aquí una parte que quisiera destacar. Este documento que básicamente lo que hace es abordar los métodos de estudio de la Biblia y cómo la Iglesia Adventista se acerca al texto para estudiar la Biblia, está pensado tanto para personas con formación formal en teología como para personas sin formación formal en teología. Así que es un documento que está orientado hacia toda la Iglesia. Pero hay una parte en la página 23, que es la que aquí destaco, y que me parece muy importante, y la voy a usar como marco teórico de todo lo que vamos a desarrollar aquí, va a venir después. Fíjense en lo que dice este párrafo. El primer punto, hay básicamente 3 puntos. El primer punto es que tenemos que ser sumamente cuidadosos de no construir nuestra teología a partir de traducciones de la Biblia. No tenemos que construir ninguna doctrina, ninguna reflexión teológica a partir de traducciones a lenguas modernas, por supuesto, de la Biblia. Este es el primer punto. Y el segundo punto es, que está conectado con este, es el hecho de la necesidad que hay de ir a las lenguas originales de la Biblia. En términos generales, aquí menciona griego y hebreo. Así que cuando la Iglesia Adventista se sienta a hacer teología, la propuesta es no hacer teología a partir de una traducción a una lengua moderna, sino hacer teología a partir de la Biblia en sus lenguas originales. Y el tercer punto, que aparece allí conectado con esto de los idiomas, es el hecho de el uso de ediciones críticas. Fíjense que el párrafo termina diciendo allí que lo importante que es evaluar las variantes, las distintas lecturas en los manuscritos bíblicos. Y entonces eso solo se puede hacer, como sabemos, empleando una edición crítica, ¿no? Así que tenemos 3 puntos básicamente. El primero, no hacer teología a partir de una traducción de la Biblia. Esto de paso el peligro de esto se puede comprobar empíricamente. Aquellos que alguna vez le han enseñado la Biblia a otra persona, habrán tenido situaciones donde en la versión que está usando el instructor, el punto que quiere hacer es sumamente claro, y en la versión bíblica que está usando la persona que estudia, que es diferente, el texto está traducido de otra manera, y entonces el punto no es tan claro. Entonces, hay cosas que, vamos a decir así, son más fáciles de comprender, de promover, de afirmar, dependiendo de qué versión bíblica tengas, porque el mismo versículo en otra versión de la Biblia no deja tan claro el punto como en la que vos estabas usando. Así que ahí tenemos un tema, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, Jesús es Dios en tal pasaje de la Biblia, por ejemplo, dependiendo qué versión de la Biblia estás leyendo. Pero en última instancia, la buena noticia en este sentido es que en última instancia Juan, por ejemplo, no escribió ni en inglés, ni en castellano, ni en alemán, ni en francés, escribió en griego koiné. Así que el único dato objetivo que tenemos al final del día para hacer teología es el texto. Es el texto bíblico, son los documentos bíblicos en sus lenguas originales, mediante el uso de ediciones críticas. Así que, y usando la nomenclatura que suele tener este documento entre los teólogos adventistas, este es conocido como el documento de Río, ¿no? Que como decíamos antes es sobre hermenéutica bíblica, usando esta declaración del documento de Río que presenta estos 3 principios: no basar nuestra teología en una traducción, usar las lenguas originales al momento de hacer teología y usar ediciones críticas. Voy a dar una serie de ejemplos sobre la importancia, como decía el subtítulo, la importancia del quehacer filológico en toda empresa teológica. Así que el énfasis, repito una vez más, no está en explicar en detalle cada uno de los pasajes, sino simplemente ilustrar con una pincelada gruesa, en muchísimos casos, las posibilidades expresivas de los textos, y que en ocasiones no acudir
o mejor dicho, no realizar con el rigor que amerita el quehacer filológico. No realizarlo o hacerlo sin el rigor que amerita. Esos son los dos desafíos. Y ahí tengo el primer ejemplo un poco en esta línea. Es un poco ambicioso el programa. Son siete pasajes que traigo aquí como ejemplo. Ambicioso digo por el tiempo, ¿no? Pero bueno, el primer caso, el de Marcos, tiene que ver con un error en la metodología y que se transmite después en un concepto teológico equivocado. Un poco pasa lo mismo en cada pasaje, pero después Juan 5:14 está vinculado con un movimiento que lamentablemente pareciera resurgir en estos últimos tiempos, conocido como la teología de la última generación. Juan 20:17 es un pasaje que nos va a ayudar a ilustrar un poco la relación entre los evangelios sinópticos, ¿no? Y esta relación entre los relatos paralelos, cómo a veces se pueden relacionar las historias. Juan 15:26 y 2 de Corintios 3:17a son dos pasajes que en el marco de ciertas discusiones contemporáneas de movimientos antitrinitarios han generado mucha discusión, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué podemos decir desde el punto de vista filológico, antes de la teología? Desde el punto de vista del texto mismo, ¿qué se puede decir, qué no se puede decir? Filipenses 2:6, aquí dos frases que tenemos, forma de Dios y ser igual a Dios, un texto de alta densidad cristológica. Vamos a hacer como con todos, compartir una reflexión general, simplemente para ilustrar el punto, que es la importancia del quehacer filológico en toda empresa teológica. Y el último, el de Judas 14, un poco una nota de color en base a una experiencia que voy a compartir cuando comentemos ese pasaje. Muy bien, comencemos. Marcos 3:14. Aquí cito el comentario que quiero abordar. El autor del comentario, anónimo. Y entonces, ¿qué dice Anónimo sobre el uso del verbo poieo en Marcos 3:14? Dice, el verbo designó, estoy citando textual, es el mismo verbo utilizado en Génesis 1:1 en la Septuaginta. Literalmente el texto está diciendo, y creó entonces a 12 para predicar. Bueno, hay varias cosas que podemos decir sobre esta declaración, ¿no? Pero como comentario general, lo que podemos decir es cuidado con el uso de la Septuaginta, en primer lugar, ¿no? Como comentario general. A veces nos acercamos a la Septuaginta como si fuera una realidad uniforme, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Precisamente el término Septuaginta incluso es muy discutido. Lo usamos porque incluso los septuagintistas, ¿no? Los especialistas en Septuaginta, lo siguen usando porque se han dado, por lo menos por ahora, por vencidos respecto de qué terminología sería más precisa para hablar de este conjunto, esta colección de traducciones, ¿no? Estas antiguas traducciones, versiones al griego helenístico, el griego koiné del Antiguo Testamento. Así que ahí ya tenemos un tema con la Septuaginta como una realidad monolítica, como una realidad literaria uniforme. Y el segundo punto es esto de literalmente el texto está diciendo. Uno a veces tiembla, ¿no? Porque si algo hemos aprendido de las distintas escuelas en lingüística es que esto de literalmente el texto está diciendo es peligrosísimo. Y entonces, ¿cuál es el razonamiento para lo que viene después? Como el verbo poieo aparece en Génesis 1:1 y se traduce, y traduce el verbo bará en hebreo, ¿no? Traduce el verbo crear. Entonces, lo que Marcos está diciendo aquí, que usa la misma palabra que en Génesis 1:1, es y creó entonces a 12 para predicar. Y entonces, fíjense el razonamiento, ¿no? Esto pasa a veces cuando uno está comenzando a familiarizarse con las lenguas bíblicas y con la exégesis, se mete en algún software bíblico, hace un rastreo semántico de la palabra y dice, como esta palabra aparece en este versículo, en este otro también significa aquello, ¿no? Y es un poco ese razonamiento, ¿no? Un poco
rudimentario en lo metodológico, porque la palabra poieo aparece en Génesis 1.1, automáticamente Marcos 3.14 está hablando de creación. Y entonces algunas observaciones técnicas al respecto. Punto número 1, poieo en los 70 no siempre denota un acto de creación. Baste como muestra las diversas acepciones apuntadas bajo poieo en la obra de lexicografía estándar de la Septuaginta, que es el diccionario de Takamitsu Muraoka, páginas 568 y 570, donde coloca allí una lista de acepciones del término poieo en los 70. Así que el hecho de que aparezca esta expresión no significa automáticamente, ni siquiera en la Septuaginta, que se está hablando de un acto de creación. Segundo punto. Más aún, un rastreo de la construcción poieo más acusativo de persona en los 70 desarticula esta lectura. Y aquí viene el otro punto, y que nosotros aquí tenemos que alcanzar mayor precisión filológica. Nosotros en Marcos 3.14 no tenemos solo poieo. Tenemos poieo más acusativo de persona. No tenemos poieo más acusativo tampoco. Tenemos poieo más acusativo de persona. Entonces, cuando yo busco esa construcción sintáctica, no solo la expresión, sino tomo en cuenta los factores contextuales, me doy cuenta que en realidad Marcos lo que está usando aquí no es poieo, sino que lo que está usando aquí es poieo más acusativo de persona. Y cuando hago una búsqueda de esa construcción sintáctica en la Septuaginta, descubro lo siguiente. Yo pongo aquí solo un ejemplo por cuestión de tiempo, ¿no? Primero de Reyes 12:31. Tenemos dos veces la expresión, y dos veces está conectada con un acusativo. Solo que en el segundo caso está conectada con un acusativo de persona. Así que la traducción de esto sería, también hizo casas y designó sacerdotes. No creó sacerdotes, no hizo sacerdotes, sino designó sacerdotes. ¿Por qué? Porque poieo más acusativo de persona, no solo acusativo, más acusativo de persona, denota la idea de asignar un rol, una función. Tercer punto. Marcos tiene la capacidad léxica para referirse a un acto de creación, como lo demuestra Marcos 13:19. El verbo crear en griego existe, que es tizo, y Marcos lo usa en el capítulo 3, en el verso 19, para hablar precisamente de la creación. Es decir, que si Marcos hubiera querido decir que Jesús creó a 12, hubiera usado el verbo tizo, que él conocía y que usó en su evangelio. Pero él no usa el verbo crear porque está hablando de otra cosa. No está hablando de un acto de creación, sino que está hablando de asignar un rol, una función. Y por eso escoge una construcción sintáctica, no una palabra, una construcción sintáctica. Poieo más, no solo acusativo, acusativo de persona. Sintetizando, pues, poieo denota en Marcos 3.14 la acción de asignar un rol o una función. Acepción presente en los 70 y que, como ya habían apuntado Lu y Naida, haya continuidad en Marcos 3.14. Por último, esta interpretación incurre en lo que James Barr denominó transferencia ilegítima de la totalidad, es decir, aplicar al uso de una palabra en un contexto determinado toda la gama de significados e implicaciones, es decir, el rango semántico, posibles. Y entonces, como es el mismo verbo que aparece en Génesis 1.1, aquí se habla de un acto de creación. La respuesta desde el punto de vista metodológico es no, porque no tengo la misma construcción en Génesis 1.1 que tengo en Marcos. Y entonces, cuando nos acercamos y estamos frente al quehacer filológico, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas, para no hacer decir al texto cosas que no dice. Así que no basta con decir, bueno, ya he cursado algo de griego o algo de esto que estamos diciendo se aplica también para el Antiguo Testamento, he cursado algo de lenguas bíblicas y estoy en condiciones de... todavía hay que aprender ciertas cuestiones metodológicas que hacen al quehacer filológico, consideraciones lingüísticas,
que nos ayudan a trazar bien la palabra de verdad. Así que fíjense aquí un ejemplo, que incluso apelando al texto griego, se hace una afirmación teológica equivocada. ¿Cómo quedaría entonces la opción? Bueno, designó, precisamente, designó a 12. Sería una buena traducción. Otras versiones colocan allí estableció, nombró. ¿Por qué escojo designar? Bueno, porque estamos traduciendo una construcción, estamos traduciendo poieo más acusativo de persona, una construcción que denota el acto, asignar, perdón, un rol o una función. Y designar en castellano, semánticamente, más específico que nombrar, por ejemplo, ¿no? De paso, nombrar en griego existe, onomazo, y Marcos lo usa en el verso siguiente, dice, los nombró apóstoles, ¿no? Pero aquí está usando una construcción más específica, haciendo referencia a la función que ellos iban a tener, ¿no? El rol que iban a desempeñar. Entonces yo tengo que respetar, una forma de hacerle saber eso, lector, en lengua moderna, de este detalle del Evangelio de Marcos, es buscar una expresión en castellano que sea más específica, que tenga ese valor más técnico, más preciso. Así que nombrar no es una mala traducción de esta construcción, pero nombrar es más amplio, tiene un rango semántico más amplio en castellano. Por otro lado, designar es más específico. Así que designó a 12, en ese sentido, es una buena traducción para mostrar esta distinción entre una construcción más específica, más técnica, y un término más general. Vamos a avanzar con el siguiente. Un ejemplo, con esto que decíamos de la Septuaginta, una nota de color, otra nota de color, ¿no? Además de la última. Nosotros aquí tenemos el Génesis 1 en la edición crítica de Ralph. Es una edición crítica a medias, ¿no? Pero no voy a entrar en detalles ahora con eso. Pero fíjense que aquí tenemos, todo esto es el texto, y esto aquí abajo es el aparato crítico. Y cuando vamos aquí a ver las variantes, lecturas, etcétera, que registra el aparato crítico, arranca en el verso 11 con la primera variante, y después sigue con el verso 14. Así que uno, usando esta edición crítica, se podría llevar la imagen de que en el resto de los pasajes, o hasta el verso 11, no hay variantes textuales. Ahora, fíjense qué pasa cuando vamos a la crítica por excelencia de la Septuaginta, la edición de Göttingen. ¡Wow! Impresionante, ¿o no? Está para dedicar el resto de la ponencia a mirar esta página nada más. Fíjense que tiene 3 aparatos críticos, ¿no? Tenemos allí el primero, desde aquí hasta aquí el segundo, y de aquí hasta aquí el tercero. 3 aparatos críticos. Esto es texto y todo lo demás es aparato crítico. Fíjense la diferencia. Todo esto es texto y estos 2 rengloncitos son el aparato crítico. Esto es texto y todo lo demás es aparato crítico. Esta gente no ha dejado piedra sin voltear. Y entonces, como curiosidad, si vamos a Génesis 1.1, encontramos, estamos aquí en la página 75, esta parte de aquí es una ampliación de esto que tenemos aquí. Encontramos que el uso de poieo tiene variantes, ¿no? Y entonces, el manuscrito 664, que es un minúsculo, tiene el verbo plazo, formó, y Josefo recoge el verbo tizo, creó. Así que tenemos 3 verbos distintos ahí en la evidencia textual para Génesis 1.1. Poieo, plazo y tizo. Hizo, formó, creó, ¿no? Así que uno siempre tiene que trabajar con las mejores ediciones críticas en la medida de lo posible. Esto no siempre es posible por una cuestión económica y demás, pero en la medida de lo posible siempre tiene que tratar de trabajar con las mejores ediciones críticas para para fundamentar mejor su propuesta, ¿no? Vamos a decirlo así, para fundamentar mejor su propuesta teológica. Juan 5.14. Bueno, como decía antes,
este pasaje está conectado con el concepto, la teología de la última generación, propuesta por un teólogo adventista muy influyente en la década del 40, del 50, M.L. Andreasen. Él es un teólogo sistemático y es básicamente, bueno, fue muy influyente como teólogo, ¿no? Fue el teólogo más importante que tuvo la Iglesia en esas décadas, pero fue muy conocido, se hizo famoso, lamentablemente, ¿no? En el sentido negativo se hizo famoso, por ser un gran opositor al libro Preguntas sobre Doctrina. Y este teólogo propone esta teología de la última generación, que en poquitísimas palabras, y algunos, aquellos de mis colegas que están familiarizados con esto, van a decir, bueno, pero es un poco reduccionista porque también significa, pero por cuestión de tiempo, en poquitísimas palabras, básicamente la última generación es la generación que va a condenar el pecado en la carne, va a vencer el pecado en la carne. Y de alguna manera va a terminar lo que Cristo no terminó en la cruz, porque no alcanzó el sacrificio de Cristo en la cruz, va a ayudar a complementar, a suplementar el sacrificio de Cristo en la cruz para que termine de lograr, ¿qué cosa? La vindicación de Dios frente a todo el universo. Así que la cruz se quedó corta y necesita que la última generación condene el pecado en la carne, sea una generación impecable, es decir, sin pecado, para entonces sí vindicar a Dios frente a todo el universo. Bueno, además está decir que no es una propuesta que tiene serios problemas teológicos, y en mi caso como teólogo bíblico tiene serios problemas desde el punto de vista exegético también. Pero si tuviera que resumir aún más en una línea, yo diría que uno de los grandes problemas, si no el mayor problema de la teología de la última generación, es que sobrevalora, sobredimensiona la figura de Jesús como nuestro ejemplo, en detrimento de la figura de Jesús como nuestro Salvador. Esa sería básicamente la tesis fundamental, en mi humilde opinión, por lo que he leído de Andreasen y de Herb Douglas, otro de los grandes proponentes, y que resucitó el tema, lamentablemente, en la década del 90. De todas formas, hay que decir, yo recomiendo a algunos, si está interesado en este tema, y quien hizo una respuesta desde mi perspectiva, ¿no? En mi opinión, una respuesta contundente a la gran mayoría de los postulados de la teología de la última generación, es Hans Larrondel en su tesis doctoral, cuyo título es Perfection and Perfectionism, perfección y perfeccionismo. Y básicamente lo que él hace, fue publicada por Andrews, de paso, en 1971. El PDF está disponible en internet, así que ustedes pueden buscar la obra y leerla. Básicamente lo que hizo fue contrastar el concepto de perfección en la Biblia con los postulados del perfeccionismo. Así que bueno, muy interesante la obra de Hans Larrondel. Creo que es un punto de partida fundamental para discutir esta cuestión. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con Juan 5:14? Bueno, porque una de las cosas que de los argumentos bíblicos que se suelen aducir, es precisamente esta frase que tenemos aquí, Meketi Hamarta, no peques más, que así aparece en nuestras Biblias normalmente. Juan 5:14, en el contexto del paralítico de Betesda, que es sanado, Jesús se lo encuentra en el templo y le dice esta frase. Y entonces, a partir de esta declaración, los postulantes de la teología de la última generación dicen, en esta frase tenemos fundamento bíblico en labios de Jesús para decir que uno puede alcanzar un estado de impecabilidad. Bueno, vamos a ver, normalmente lo que hacemos es decir, bueno, sí, pero también está este otro pasaje, pero Jesús también dice, pero Pablo, y entonces mi problema con que esa sea nuestra primera aproximación, es que
le estamos diciendo a la persona, sí, Jesús dice eso, por ejemplo, en Juan 5:14, pero dice esto otro en tal otro lugar. Y en realidad lo primero que tendríamos que hacer sería evaluar filológicamente si esa declaración de Jesús la estamos entendiendo correctamente, si es eso de lo que está hablando Jesús, de que es posible alcanzar un estado de impecabilidad. Bueno, no hace falta leer griego para darnos cuenta que a la luz del contexto inmediato y de la naturaleza del relato, lejos está la declaración de Jesús de fundamentar este concepto. Pero vamos a evaluar la negación. Tenemos aquí meketi, que es un adverbio, ¿no? Un cognado, está relacionado morfológicamente con la negación me, ya no, más jamartane, que es un presente imperativo de jamartano. Ya no practiques el mal. Y ahora van a ver por qué pongo esa traducción. Lo que tenemos aquí en cuanto a estructura es lo que se llama un mandato negativo o prohibición. Tenemos me más presente imperativo. Un mandato negativo o prohibición. Y entonces, ¿por qué es importante prestar atención a este tipo de construcción? Bueno, porque hay distintas formas de realizar mandatos, y entonces cada una tiene su matiz. En este caso, ¿qué indica el presente imperativo? Me más presente imperativo. Si alguno por ahí lo dije rápido y no lo llegó a captar, podrían decir, bueno, pero no dice me, dice meketi. Bueno, pero recuerden lo que dice aquí abajo, meketi es un cognado de me, así que sigue respetando la estructura me más presente imperativo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir desde el punto de vista filológico de esto? A la luz del contexto inmediato, punto 1, del adverbio meketi, no de la negación me, sino de una forma compuesta, punto 2, y número 3, del aspecto imperfectivo del tema presente, estamos ante una exhortación o precepto general. El mandato jesuano insta al restaurado inválido a que éste abandone un estilo de vida pecaminoso y por tanto autodestructivo. Es como si Jesús le dijera, no vuelvas a vivir en pecado, que no configure tu cotidianeidad. No vuelvas a pecar o no peques en el sentido de un estado de impecabilidad, sino el mandato de Jesús va en la línea de que el pecado no sea una presencia dominante en tu vida. Lo mismo que Pablo va a desarrollar en Romanos capítulo 6. Si hubiéramos querido una negación más fuerte y que se acerque un poco más a lo que los postulantes de la teología de la última generación quieren, tendríamos que encontrar otra construcción, por ejemplo, me más auristo subjuntivo, o la doble negación, me más auristo subjuntivo, o futuro del indicativo. Es decir, que no estaba la posibilidad de expresar algo más contundente en este sentido, sino que teniendo esa posibilidad, Jesús está hablando de otra cosa. Está hablando de que el pecado no configure mi día a día, que no forme parte de mi diario vivir, ¿no? Y por eso el énfasis en el estilo de vida pecaminoso, ¿no? El aspecto imperfectivo del tema presente destaca el desarrollo interno de la acción. No está preocupado ni por el comienzo ni por el final. No está preocupado ni porque uno empiece a hacer algo ni porque termine de hacer algo, sino que está preocupado por algo que se desarrolla. En este sentido, el mandato de Jesús lo invita al hombre a vivir de una manera diferente, donde el pecado no sea la fuerza dominante de su día. Así que en este sentido, leo para continuar la última parte, no vuelvas a vivir en pecado que no configure tu cotidianeidad. Desde el punto de vista entonces filológico, buscar argumento aquí para hablar de un presunto estado de impecabilidad es exigirle al texto algo, o a esta negación, a este mandato negativo, algo que no está dispuesto a dar. Otro ejemplo donde tenemos una negación, este es muy interesante, en Juan 20:17. Fíjense cómo traducen esta negación distintas versiones de la Biblia. Comparen la primera con el resto. No me toques, abajo están las versiones citadas,
con el resto. ¿Cuál es la gran diferencia entre la primera y todas las demás? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un presente imperativo de hapto. No me toques, traducción literal. Sí, no sé si podríamos llamarlo literal. Una traducción equivalente, ¿cuál sería? Suéltame, no me retengas o no me detengas, no te aferres a mí. Cualquiera de todas las demás es viable. Fíjense que incluso la Reina Valera 60 traduce no me toques, la Reina Valera contemporánea también, pero la Reina Valera 95 y del 77 coloca suelta. La diferencia es que una traducción comunica la idea de una acción que no se ha iniciado y todas las demás indican una acción ya iniciada. A diferencia del valor aspectual del tema auristo, ¿no? Tendríamos que tener esta forma para una acción no iniciada. El aspecto imperfectivo del tema presente indica aquí una acción ya iniciada. Por eso la amplia mayoría de las traducciones vierte el texto griego indicando que María ya lo tenía agarrado Jesús y Jesús lo que le está pidiendo es que lo suelte, no que no lo toque, que indicaría una acción todavía no iniciada. Es decir, yo tendría que encontrar un auristo en lugar de un presente imperativo. Entonces, este detalle aspectual nos ayuda también a entender la relación entre los sinópticos, porque por ejemplo en Mateo 28:9 se nos dice que lo tocan, que lo abrazan, etcétera, etcétera, y de pronto en Juan no lo puede tocar María. ¿Qué pasó? Y después sí lo pueden tocar los discípulos, les dice, bueno, pon tu dedo aquí, en mi costado, después come con ellos. ¿Qué pasó ahí que no lo podía tocar y después sí lo puede tocar? Y esto ha dado, como ustedes ya saben, a un montón de especulaciones biológicas que en realidad se hubieran resuelto fácilmente si hubiéramos ido al texto griego y le hubiéramos prestado atención a, en este caso, el aspecto del tema presente, ¿no? Siguiente ejemplo, a ver si vamos bien con el tiempo. Juan 15:26, para tu patros ekporeuetai, es lo que en nuestra Biblia se traduce, en la Reina Valera 60, se traduce por procede del Padre. Y entonces Anónimo, este es otro Anónimo, dice que Juan 15:26 afirma que el Espíritu es una emanación del Padre, porque procede implica que es una emanación. Bueno, algunos comentarios al respecto. El primero es respecto a la preposición, ¿no? Aquí tenemos una frase preposicional. Para, según su sentido primario, comunica proximidad, al lado de, junto a. Segundo punto, acá no solo tenemos para más genitivo. Para más genitivo denota, indicando el punto de partida, haber salido de un determinado lugar o, como en el texto bajo consideración, de al lado de la presencia de. Tercer punto, ¿qué tipo de genitivo tenemos? La expresión genitiva tu patros, que comporta un valor ablativo. Ustedes saben que nosotros trabajamos con el sistema de 5 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, contra el sistema de 8 casos, donde el genitivo se divide y tenemos genitivo y ablativo, y el dativo se divide y tenemos dativo, locativo e instrumental. Bueno, aquí tenemos un genitivo, en el sistema de 5 casos, tenemos un genitivo que comporta un valor ablativo de separación, ¿no? En el sistema de casos, este es de 8 casos, este es un caso aparte. En el sistema de 5 casos que usamos aquí en la UAB y que se usa en la mayoría de las facultades de teología en el mundo, el ablativo fue absorbido por el genitivo y algunos hablan de un genitivo ablativo. Yo escojo aquí la nomenclatura estándar tanto para el griego clásico como para el griego helenístico, que es genitivo de separación. Simplemente aquí una aclaración en cuanto a la terminología técnica, ¿no? Entonces, repito, la expresión genitiva tu patros, que comporta un valor ablativo, es lo que técnicamente se denomina un genitivo de separación, es decir, refiere al espacio o la entidad desde el cual tiene lugar el movimiento. Lectura que queda aún confirmada por el verbo de movimiento, ekporeuemai, forma compuesta que, en el presente contexto, indica ir de un lugar a otro. Cuarto punto. Resulta instructiva, además,
la función retórica del presente indicativo exporeuetai, que situado entre los futuros indicativos enviaré y testificará, articula el contenido semántico de la promesa operando como un presente con valor de futuro. Un modo de acción que en determinados contextos asumen los verbos de movimiento para referir a hechos futuros que se dan por ciertos. Este matiz prospectivo del presente indicativo deja traslucir la certeza que reviste la promesa del maestro en cuanto al futuro advenimiento del espíritu. Y entonces, esto no es algo esotérico, voy a dar un ejemplo en castellano, no es algo esotérico de la sintaxis verbal griega, ¿no? Lo mismo hacemos en castellano, aunque hay que aclarar que si bien hay muchos elementos en común entre el castellano y el griego, hay elementos significativos que son distintos. Por ejemplo, el sistema verbal griego, el énfasis es claramente aspectual, mientras que el sistema verbal en castellano, en español, es claramente temporal. Y este es un énfasis que no tenemos que olvidar, ¿no? Pero para dar un ejemplo de aspectualidad en castellano, por ejemplo, cuando alguien le pregunta a Rosana, nuestra querida secretaria de la facultad, Rosana, ¿cuándo va a terminar el cuatrimestre? Y entonces, hoy, en mayo, Rosana dice, el cuatrimestre finaliza en junio. Y entonces, desde la perspectiva temporal, el cuatrimestre termina en el futuro. Es decir, se tendría que usar un futuro indicativo, ¿no? Finalizará en junio. Sin embargo, se usa el presente indicativo, finaliza. Y entonces, ¿por qué usamos el presente para referirnos a un hecho futuro? Bueno, precisamente para comunicar la certeza respecto de ese evento, ¿no? O de esa realidad. Y entonces, muchas veces lo hacemos, o algún alumno o alumna que nos cuenta contenta o contento y nos dice, me caso en julio, y estamos en mayo. Y entonces, caso está en presente indicativo, pero estamos hablando de un hecho futuro, ¿no? Sería me casaré en julio, futuro del indicativo. Pero usamos el presente porque estamos seguros de que así será. Cuidado con eso. Cuidado con el presente prospectivo o proléptico o con valor de futuro en castellano en contextos de ceremonias matrimoniales. Cuidado. Pero bueno, es muy bueno. Hay que hablar, ustedes testen a su novia y a su novio. Cuando habla de nuestro casamiento, usa el presente indicativo o el futuro indicativo. Y dependiendo de eso van a detectar si está segura de que el casamiento se va a efectuar o no. Muy bien. Así que aquí tenemos este detalle que tiene naturalmente una función retórica, ¿no? Jesús no tiene ningún vestigio de duda respecto del futuro advenimiento del Espíritu, y se los deja claro a los discípulos. Quinto, una perífrasis legítima de parato patros exporeuetai podría ser vendrá desde donde está el Padre o saldrá de la presencia del Padre. Tal vez la segunda sea la mejor. En lugar de procede del Padre, que es una traducción, vamos a decirlo así, un poco tosca, habría que tratar de reflejar esta riqueza que encontramos en parato patros exporeuetai, y una posibilidad, una sugerencia que hago es, vendrá desde donde está el Padre, o un poquito más pulida, saldrá de la presencia del Padre. Ambas están en plena armonía con el texto griego. Observación que, dada su visible relación sinonímica, es extensiva a la primera mención de parato patros en este pasaje, ¿no? Porque la frase aparece 2 veces en el verso 26. Por lo expuesto, y como también permite apreciar la relación preposicional entre el sustantivo compuesto parácletos y el sintagma parato patros, fíjense, esto es muy típico del griego, ¿no? Tenemos el sustantivo compuesto parácletos y el sintagma para tu patros, para. Y entonces, ¿qué indica esto? Bueno, el Espíritu, quien se hallaba junto al Padre, sería enviado para estar, tras la partida del Hijo, junto a nosotros. Interpretación que, de suyo, permite identificar 3 entidades divinas que coexisten y se interrelacionan entre sí. Es decir, que esta declaración, lejos de fusionar las personas del Espíritu y del Padre y convertir al Espíritu
no en una entidad personal, no en una persona divina, sino en una emanación o en una fuerza impersonal del Padre, en una energía, este pasaje claramente atestigua tres entidades divinas que coexisten y se interrelacionan entre sí. Así que si uno tiene que formular alguna reflexión neumatológica, cristológica o teológica en general, fíjense, como con todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, qué importante prestar atención al texto desde el punto de vista filológico, quehacer filológico. Este es otro pasaje que muy interesante, 2 Corintios 3:17, voy yendo más rápido. Este pasaje, bueno, como lo tenemos en el título, sería, pero el Señor es el Espíritu, ¿no? Y entonces la frase clave es esta, el Señor es el Espíritu, y entonces aquí algunos dicen, este pasaje deja bien claro, esta declaración paulina deja bien claro que el Espíritu no es una tercera persona aparte, sino que es Cristo mismo. Bueno, esto está acompañado de un dualismo antropológico, ontológico, que no tiene base bíblica, porque entonces la idea es que la persona física de Jesús está en un lugar y este es el espíritu de él que está aquí, no una tercera persona. Un poco la explicación va en esa línea, y se trata de usar este pasaje para afirmar esto. Aquí dice Pablo que el Señor es el espíritu. Muy bien, el verso 16 dice allí, en el contexto inmediato, ¿no? Esta frase está en el verso 17, pero en el verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y entonces aquí tenemos una clara alusión a Éxodo 34:34. El Señor, por lo tanto, del verso 16, es el Señor de Éxodo 34:34, que como ustedes pueden ver aquí, es Yahvé. Ahora, cuando vamos al verso 17, encontramos que la presencia del artículo delante de la expresión Kyrios, que antes, en el verso 16, donde aparece el Señor en griego, no está. La expresión ho Kyrios es anafórica respecto del verso 16, y por ende el verso 17a refiere a Yahvé. Y tiene todos los números este artículo para ser anafórico. Lo primero es que refiere a otra entidad que está en el contexto inmediato, en este caso, verso 16, en el contexto más inmediato. En segundo lugar, tenemos que tener una expresión que sea o la misma o un sinónimo. En este caso tenemos la misma expresión. Se usa Kyrios en los dos lugares. Y en tercer lugar, la primera mención tiene que ser sin artículo, anartrosa, y la segunda con artículo, artrosa. Y precisamente es lo que vuelve a suceder. En el verso 16 tenemos el uso anartroso, Kyrion, y en el verso 17 tenemos el uso artroso, ho Kyrios. Así que este artículo aquí es anafórico y anafórico significa que refiere a algo que fue mencionado anteriormente. El artículo también puede ser catafórico, referir a algo que va a venir después, pero ese es otro tema. En este caso es anafórico, refiere a algo que ya fue mencionado, en este caso a alguien que ya fue mencionado. Y entonces, ¿qué está diciendo Pablo? En el verso 16 está hablando de Yahvé. El Señor allí hace referencia a Yahvé, porque está aludiendo al texto de Éxodo 34:34. Entonces, el Señor de aquí no es Jesús. ¿Quién dijo que Señor aquí significa Jesús? Aquí dice Señor nada más. Ahora, Pablo va a definir de qué Señor está hablando aquí con el uso del artículo y va a decir, el Señor del verso 16, que mediante la alusión de Éxodo 34:34 es Yahvé, es el Señor del verso 17. ¿De qué Señor estás hablando acá? Del que mencioné en el verso 16, es decir, de Yahvé. Como dice aquí, la expresión ho Kyrios es anafórica respecto del verso 16 y por ende el verso 17 refiere a Yahvé. En resumidas cuentas, 2 Corintios 3:17 afirma, pues, que el Señor de Éxodo 34:34 es, en la era actual, el Espíritu. El apóstol oferta una rearticulación neumatológica de la figura de Yahvé en Éxodo 34:34. Y en el Nuevo Testamento tenemos múltiples ejemplos de esto, de relecturas cristológicas o neumatológicas de pasajes del Antiguo Testamento donde Yahvé era el sujeto y en el Nuevo Testamento en ocasiones es el Espíritu, como en este, o Cristo. Y doy un ejemplo, bueno, a la luz de lo que hemos dicho, es evidente que Pablo no está confundiendo aquí ni fusionando aquí las personas del Espíritu y del Hijo, ¿no?
Otro ejemplo de rearticulación cristológica lo encontramos, y este es novedoso, en Judas 5. Si vamos a la edición crítica mayor, esta es el equivalente de Göttingen, esta gente no ha dejado piedra sin voltear también, proponen como reconstrucción en el tomo 4, el volumen 1, página 410, la expresión Jesús. Si ustedes van a leer Judas 5, se van a encontrar que se está hablando de quién liberó a Israel de Egipto, y en nuestras Biblias dice el Señor liberó a Israel de Egipto. Pero así aparecía en nuestras ediciones críticas hasta antes de la edición crítica mayor. Por ejemplo, el Nestle Aland 27, en la página 629, tiene el Señor. Pero ya el Nestle Aland 28, en la página 731, coloca allí Jesús, que es la reconstrucción que se ha podido hacer mediante la edición crítica mayor. Así que esto no tiene desperdicio desde el punto de vista cristológico, porque aquí en Judas 5 tendríamos ahora una referencia a la preexistencia de Cristo. Y no solo eso, se estaría asignando a Jesús en su preexistencia una función que importantísima en la historia de Israel, como es la liberación, la salida de Egipto, ¿no? Así que bueno, desde el punto de vista cristológico aquí hay para ser dulce, pero nuevamente mi objetivo no es aquí elaborar cuestiones teológicas, sino simplemente ilustrar la importancia del quehacer filológico en toda empresa teológica, ¿no? Filipenses 2.6, apretamos el acelerador aún más. En 1986, N.T. Wright, un destacado teólogo del Nuevo Testamento, publicó este importantísimo artículo en esta revista, hablando sobre este pasaje, y él allí realiza una propuesta sobre el uso del artículo. La propuesta descansa en una lectura objetable de BDF, que es la abreviatura de la gramática estándar hasta el día de hoy del Nuevo Testamento. Las siglas tienen que ver con los apellidos, Blas, de Brunner y Funk. Y entonces él lee esta gramática, página 205, hace una interpretación que es discutible de lo que está diciendo la gramática sobre el uso del artículo, y entonces él propone entender el artículo aquí de manera anafórica. Entonces tenemos el artículo to, y él dice, como estábamos con 2 de Corintios, dice, tiene un valor semántico. ¿Qué valor semántico? Es anafórico el artículo aquí. Y entonces él dice que este artículo refiere a forma de Dios y conecta con ser igual a Dios. En este sentido, la propuesta de N.T. Wright es que forma de Dios y ser igual a Dios son sinónimos, refieren a lo mismo. Este artículo ha sido muy influyente, y hasta el día de hoy uno puede agarrar cualquier comentario de Filipenses y Wright se nota su influencia, ¿no? su impacto. Pero en 2004, Denny Burke publicó un artículo sobre el uso artroso del infinitivo en Filipenses 2.6 y llegó a una conclusión diferente y muy interesante. La tesis es que el artículo to, que aparece aquí estamos en el título, ¿no? El artículo to, este es el de la discordia. Fíjense cómo la interpretación del artículo nos puede hacer reflexionar teológicamente de una manera o de otra, ¿no? Esa es la idea de presentar este ejemplo. La tesis es que el artículo opera como una palabra funcional. Este es un término técnico en lingüística, que básicamente significa que tiene una función estrictamente gramatical. No tiene valor semántico el artículo, como sería en el caso del uso anafórico, sino que el artículo tiene una función estrictamente gramatical. Por eso es una palabra funcional. Por lo tanto, el uso artroso tiene como único fin distinguir el objeto directo, to, eina y zaceo, del complemento, harpagmon. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Ya no tenemos conectado ser igual a Dios con forma de Dios aquí, sino que tenemos ser igual a Dios conectado con algo a que aferrarse, ¿no? Distingue entre el objeto directo, ser igual a Dios, y el complemento, algo que aferrarse. En este caso, forma de Dios no significa lo mismo que ser igual a Dios. Ahora voy a meter un poquito la cuchara entre estos dos pesos pesados y vamos a decir lo siguiente. En morféceo, en forma de Dios, es un genitivo de cualidad. Morfé aquí denota esencia, tiene una connotación ontológica, tiene que ver con la naturaleza divina de Cristo. Por eso es un genitivo de cualidad. Hiparjon es siendo, pero este participio adverbial, para mí, aquí hay debate, tiene valor concesivo,
yo estoy resumiendo muchas cuestiones teológicas, ¿no? Estos son textos de alta densidad cristológica, así que me van a tener que perdonar que dé cosas por sentado. Es un participio adverbial con valor concesivo, es decir, que le tengo que agregar el aún, y tiene aspecto imperfectivo y valor omnitemporal, sería desde siempre. Así que la traducción de hiparchon es aún siendo desde siempre, ¿qué cosa? En forma de Dios, es decir, aún siendo desde siempre Dios. De paso, esto ilustra un poco lo de la escuela sabática. Si alguien dice que las traducciones no implican interpretación, bueno, nunca tradujo nada en su vida, ¿no? Harpagmon, algo a qué aferrarse. Bueno, esta es una palabra muy, muy difícil de definir, pero lo vamos a dejar ahí con algo a qué aferrarse. Y entonces la idea es que, si bien el Cristo preencarnado era plenamente Dios a nivel ontológico, se sometió voluntariamente a los designios del Padre. Hay una subordinación funcional, no subordinación ontológica, sino subordinación funcional. Fíjense en el verso 7 que autón ekenosen, se vació a sí mismo, ¿no? Y como indica el orden de las palabras, en esa frase, el énfasis que se coloca en que fue él, ¿no? Connota que fue una cuestión voluntaria por parte de Jesús. No se subordina al Padre porque es menos Dios, sino porque él decide hacerlo para cumplir una función, un rol. Entonces ahora viene el artículo, que es una palabra funcional. Aquí yo me encuadro con Burke. El uso artroso del infinitivo, que además indica su función nominal, permite identificar el objeto directo del verbo finito y distinguirlo del complemento. Es un poco lo que decíamos antes. Vamos a pasar rápido aquí, y entonces llega la última parte, que es el objeto directo, y nos habla de la dinámica intratrinitaria. La idea de Pablo sería la siguiente, en palabras bien sencillas. Pablo lo que estaría diciendo aquí es que, aunque Jesús tenía todo el derecho y el peso de gloria y todo el derecho ontológico de reclamar cualquier función dentro de la deidad, aquí se nos está hablando de la realidad intratrinitaria, él decide voluntariamente cumplir los designios del Padre. Aunque él tenía el poder, la gloria, el honor, todo su ser, que lo habilitaban como plenamente Dios para cumplir cualquier función dentro de la deidad, él decide voluntariamente cumplir la voluntad del Padre. Y si comparamos esto, si nos salimos un poquito de Filipenses y lo miramos desde la hermenéutica adventista y particularmente el conflicto de los siglos, qué interesante el contraste entre la actitud de Jesús, que Pablo nos cuenta aquí, y la actitud de Satanás en el gran conflicto, que no teniendo el peso de gloria, no teniendo la autoridad ni el dominio, pretende usurpar el lugar de Dios. Tremendo. Pero bueno, dije que no voy a ceder a la tentación de dar alguna conclusión teológica. Avanzamos con el último entonces, Judas 14. Este pasaje es un poco en la nota de color porque nace de una escuela sabática. Estábamos en la escuela sabática, el maestro de escuela sabática lee este pasaje y enseguida se levantaron 5 o 6 manos diciendo, en mi Biblia dice diferente. Y entonces fíjense aquí, Judas 14. He aquí el Señor, y ahí viene la cuestión, vino, ¿en qué quedamos? Entonces, como un pretérito perfecto en estas traducciones, vino, como un pretérito imperfecto, venía, como un presente, viene, como un participio, venido, o como un futuro simple, vendrá. Todas estas han sido las posibles traducciones de Elfen. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que tenemos un auristo proléptico de Erjomai, un auristo con valor de futuro. Y entonces, una traducción literal, si existe tal cosa, sería el Señor vino, o ha venido incluso. Pero una traducción equivalente sería el Señor vendrá. Para resumir todo lo que hemos dicho aquí, vuelvo a destacar el subtítulo de esta presentación. Del texto, el título y el subtítulo, del texto al concepto. Así es como tenemos que hacer teología, del texto al concepto, y no del concepto al texto. Y por otro lado, si adoptamos esta forma de hacer teología, entonces no podemos negar, y tenemos que trabajar siempre a partir de la importancia del quehacer filológico en toda empresa teológica.
Muchas gracias.